你好，我们用炒面酱做中国面条。 ¿Qué? ¿Cómo lleváis el chinorri? ¿Bien? Yo me quedé en el chino cudeiro. Los que tengan mi edad se acordarán de lo que digo. Ha dicho claramente que vamos a hacer fideos chinos con salsa yakisoba. Y la salsa nos la vamos a currar nosotros. Es súper fácil, súper sencillo como todas las recetas. Ingredientes y manos a la obra. Este dedo me lo corté, por eso lo tengo así de snorkel. Que casi me lo llevo. Hasta ahora. Mirad, estos son los ingredientes. Fideos de trigo, que podrían ser también fideos de arroz, pimiento, zanahoria, cebolla, y estos son shiitakes. Estas shiitakes son deshidratadas y puestas en agua para que cojan otra vez su forma original. Tienen más sabor que las naturales, si no las encontráis, pues echad de las naturales. Y esto es secreto de cerdo ibérico. Y todo esto lo vamos a preparar con salsa de yakisoba casera. Os enseño a prepararla. Pues empezamos con nuestra salsa yakisoba casera. Lo primero, 4 cucharadas de soja. Esto es soja 100% soja, ¿eh? Los celíacos podrían comer. No es la soja normal que suele llevar también trigo. 2, 3, 4 cucharadas. El fuego lo tenemos a medio. Ahora 2 cucharadas de salsa de ostras. 1 y 2. 2 cucharadas de salsa Perrins. 1 y 2. Os tenéis que hacer con esto. ¿Veis que pone TBSP? Esto es una cucharada. Esto va muy bien para hacer medidas. Seguimos. 2 de ketchup. 1 y 2. 1, 2, 3 y 4. Azúcar. Vinagre de arroz. 1 y 2. Y una cucharada de jengibre rallado. Ahora lo tenemos que tener a fuego medio y esperar a que se haga una salsa un poquito espesa. Así, poco a poco irá espesando. Bueno, veis que tiene una textura ya más caramelizada. Habremos estado unos 8 minutos. Pues apagamos el fuego y reservamos. Ahora turno a la verdura. Al final voy a acabar con chepagui, que tengo una cocina minúscula, pero bueno, ahí vamos haciendo. Sartén a todos cojones, el fuego bien elevado. Aceite de sésamo, un chorrer. Así, bien caliente, la sartén ya tiene que estar caliente antes. Y esperamos a que chumee. Por cierto, escuchad. ¿Qué? ¿Sabes lo que ha dicho? Te lo pongo. Suscríbete, coño. Si acaso. Ya está chumeando. 1 minuto. Pero a todo lo que da esto. Así. Se tiene que hacer muy poquito. Ahora le vamos a añadir un poquito de sal. Poquito. Joder, cómo me gusta usar los diminutivos. Parezco el bigotudo ese de los Simpsons. Venga, 4 vueltas y lo sacamos. Rapidito. Tiene que ir rápido para que se quede al dente la verdura. Tiene que estar crujiente. Reservamos. Misma operación. Sartén en el infierno. Ahora vamos a emplear un poco de aceite de girasol, poquito. No echamos de sésamo porque huele mucho y sabe mucho. Ahora un poquito de girasol, me falta un poco. Comando G, comando G. Siempre alerta están. Yo soy de 1979, ¿y tú? ¿Te acuerdas de esa musiqueta o no? De Comando G. ¿Cómo la petaba? ¿Cómo la petaba? Venga, esto ya está caliente. Así, muy bien. Venga, 4 vueltetas. Mirad, con el secreto hacemos lo mismo. Le damos 4 vueltas. Fuego a tope, esta vez con un poquito de aceite de girasol. 4 vueltetas. Venga. 4 vueltas. Le echamos un poquito de sal, poquito porque la salsa de soja del caldo ya es bastante salada. Muy bien, venga, retiramos. Aquí. Vale. Vamos a cocer la pasta. Agua hirviendo y metemos la pasta. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto va a ser para 5 personas. En 5 minutos están. Así los vamos deshaciendo un poco de la forma que tenían. Y que hierva. Venga, esto lleva 5 minutos escasos. Apagamos el fuego y los escurrimos.
Vale, sartén al fuego, la que hemos utilizado antes, chorrín de aceite de girasol, echamos la mitad de esto, capuzamos esto, a cascada, le echamos esto y nuestra salsa secreta, bueno, secreta no tiene nada, la yakisoba casera. Así, así, venga para adentro, qué buena está esta salsa, van a ser unos fideos espectaculares. Así, muy bien. Vale, venga, 4 vueltas aquí, rápidas, A ver, venga. Venga, sí, rapidito. Hola, hola, un fideo saldrá disparado, Algún fideo sale disparado. Venga. Así. Y ahora le ponemos las setas para adentro. Venga, sí, removemos un poquito, apagamos el fuego ya. Venga, removemos. Para que se impregnen todos con la salsa. ¡Listo! A emplatar. Joder, cómo quema. Mirad qué buena pinta tienen, Las setitas, la cebolla, la carne. A ver. Delicioso. Qué bueno. Están súper jugosos. Me ha dicho que aproveche. Así que leña, vamos a probarlos. A ver. Qué buenos. ¿Veis cómo están crujientes? No sé si se irá en el micro. Me tengo que hablar con la boca llena que luego me cae rañan. Bueno, pues hoy tenemos un invitado especial. Adri, ven a probarlos. Venga, prueba, a ver qué te parecen. Prueba más. ¿Están buenos o no? Sí, están deliciosos. ¿Qué salsas son? Teriyaki. Teriyaki no. Yaki. Soba. Yakisoba. ¿Sabéis por qué hemos hecho estos tallarines chinos con yakisoba? Diles. Porque es mi cumple. Me dijo, papá, ¿puedes hacer los tallarines con salsa yakisoba? ¿Cuántos haces? 11. Pues ala, di, que aproveche y suscribiros. Que aproveche y suscribiros. Venga, adioses. Hasta luego. Hola, ¿te los comes ya o qué? Joder, qué marchado.